Así es, amigos, varias denuncias fueron presentadas la semana pasada contra exfuncionarios del Ministerio de Salud por posibles delitos y también, queridos amigos, por la presunta malversación de dineros, posiblemente de su bolsillo y de mi bolsillo. Para abordar el tema están conmigo el director de asesoría legal, el licenciado Jaime Paolo, y el licenciado Rubén Pequio, coordinador judicial, ambos del MINSA. Bienvenidos, licenciados. De manera breve y puntual, ¿en qué consisten las denuncias presentadas y contra quién o quiénes fueron presentadas, licenciado? Buenos días, gracias por la oportunidad. En primer lugar, hemos puesto varias acciones, hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público. Uno de los casos que hemos puesto es una contratación que se hace a través de licitación abreviada, en el caso de la empresa agroganadera San Pedro. Esta contratación es específicamente para adquirir 335.200 quintales de crema precocida nutritiva enriquecida, que iba a ser, o que supuestamente para repartir entre niños y mujeres embarazadas. Sin embargo, hay ciertas irregularidades que surgen, por ejemplo, de posibles sobrecostos. Estamos hablando de un monto del contrato, ¿por cuánto? El contrato en sí es por 48 millones, pero nos llama la atención que se hace un proceso de licitación abreviada a 6 años, cuando sabemos que los procesos de licitación abreviada son por los tiempos que se manejan, que son muy cortos. Una licitación abreviada debe estar lista en 30 días, son para procesos de adquisición cortos. ¿Quién es el propietario de esta empresa, licenciado Paolo? Bueno, el propietario de esta empresa, según lo que aparece en el registro público además, es el señor Pipo Virsi. Es el que aparece como el representante legal de la misma. ¿Quiere decir que la denuncia fue interpuesta en contra del señor Pipo Virsi? En contra formalmente de la empresa y de las personas que en su momento sean responsables por estos sobrecostos que nosotros hemos podido demostrar a través de la documentación que Auditoría Interna del MINSA nos proveyó al respecto. A ver, para que entendamos todo, la denuncia fue interpuesta en contra del propietario de la empresa. De la empresa. Y el exfuncionario, pregunto yo, que en su momento formaba parte, ¿también le alcanza? Sí, le puede alcanzar definitivamente. ¿Quién era el funcionario en ese momento? Este contrato fue firmado por el ministro Javier Díaz, exministro Javier Díaz, pero también esperamos que se investiguen a otras personas. Por ejemplo, una comisión evaluadora que en contra de lo que establece la Ley 22 no tenía ninguna experticia para evaluar a una empresa ni un proceso de este tipo. Pasemos a la otra denuncia. Tengo entendido que fueron 3 denuncias que ustedes presentaron la semana pasada. ¿En qué consiste la otra denuncia, licenciado? La otra denuncia, una de las que se presentó contra una empresa que se llama Keidex. Esta empresa, de una manera inusual, es creada aproximadamente 15 días antes de la entrada al gobierno del presidente anterior, Martinelli, y de manera, como dije, inusual, 30 días después, ya en el mes de julio de 2009, se le adjudica mediante una contratación directa la compra de 20 ambulancias a un precio de 1.8 millones de dólares a una empresa que no tenía ninguna, por decir, fama pública en el mercado como empresa distribuidora o vendedora de ambulancias. Pero no tenía, no tenía experiencia en cuanto a qué. A la venta de este tipo de artículos o productos. ¿Y quién hace esta contratación, licenciado? Esta contratación la hace directamente el ministro de ese entonces, Franklin Vergara, y se ha demostrado, entre las pruebas que hemos encontrado, que la misma se vincula a personas allegadas al hijo del ministro Franklin Vergara. De ahí que nosotros estamos poniendo una denuncia por el delito de tráfico de influencia. Inclusive de las ambulancias que se compraron en ese momento, el 95 o más por ciento están inservibles. O sea, y nosotros inclusive no tenemos cómo hacer ningún reclamo porque casi 6 meses después de haberse constituido esa empresa, la cierran. O sea que solamente fue una empresa para hacer ese tipo de negocio. A ver, ¿de qué estamos hablando? Tenemos 8 meses de estar hablando de supuestos sobrecostos, de comidas deshidratadas. Aquí estamos hablando de contratación de comidas, de cremas precocidas, que yo me pregunto, licenciado, ¿quién hizo la evaluación para saber si estas cremas precocidas nutritivas estaban realmente o cumplían con las vitaminas para esas personas a las cuales iba a llegar?
Bueno, precisamente ese es uno de los temas Y que... sí, es que quiero alejarme un poco, por lo menos por un momento, de los sobrecostos, de los posibles sobrecostos de los cuales ustedes están denunciando y de los posibles delitos a los cuales las personas puedan responder, porque aquí hay que también tocar el fondo y el otro ángulo de aquellas personas para las cuales iba esa crema precocida, para los cuales esos niños iban a consumir. Yo me pregunto, ¿quién hizo ese escrutinio, este análisis? Dígame, licenciado, ¿había una persona detrás viendo y verificando esto? Se supone, si eso iba a llegar en las condiciones que tenía que llegar. Se supone que para eso había una comisión evaluadora que por parte de la Ley 22 de contrataciones públicas debe ser una comisión que debe contar con la experticia para poder desarrollar y evaluar las condiciones tanto de la empresa como del producto que se va a vender. Lamentablemente nos encontramos que la comisión que se conformó por 3 funcionarios de la institución no gozaban de esa experticia y como tal, obviamente, esta no es más que otras las contrataciones hechas a la medida que se hicieron en el gobierno anterior para darle el favor a una empresa independientemente de si la naturaleza del producto era bueno o era malo. Bien, la otra denuncia que se presentó en contra de quién por el alquiler de helicópteros, tengo entendido, hay una denuncia. Es una contratación también para contratación de servicios de transporte aéreo, helicópteros y aeronaves para emergencias y desastres por parte del Ministerio de Salud. ¿Pero eran emergencias médicas o para traslado de pacientes? Traslado de pacientes y emergencias médicas. Realmente es una... llama la atención que esta licitación accede solamente una empresa, en este caso Angel Wings Life Team. Es una empresa del señor Jorge Rodríguez, capitán Jorge Rodríguez, y su familia es una empresa familiar. Probablemente hayan otras personas detrás de estas empresas, pero eso es uno de los temas que queremos que se investigue ante el Ministerio Público. El Ministerio Público es un contrato por $6.716.000 para 2.325 horas de vuelo. Hay evidentemente sobrecosto. Esta empresa presenta una propuesta por $2.889 la hora de vuelo, cuando nosotros tenemos constancia de que la hora de vuelo está aproximadamente entre $1.900 y $2.000. Pero esta empresa contaba con las aeronaves, tenía licencia para ofrecer ese servicio. Tiene licencia para dedicarse a actividades relacionadas, pero curiosamente esta empresa no tiene aeronaves. Entonces esta empresa arrendaba a otras empresas estas aeronaves, con lo cual se contradice la finalidad, porque realmente la finalidad de esta contratación era tener el acceso inmediato. Era para trasladar pacientes, o sea, ¿cómo se subcontrataba los servicios de una empresa que no contaba con los helicópteros adecuados? Explíqueme, licenciado, para entenderlo, porque no lo entiendo. Incluso las empresas que ponen en disposición, porque hay algunas notas de empresas que dicen, ponemos a disposición de esta empresa nuestras aeronaves, dicen que sus aeronaves, sus helicópteros o sus aviones se pueden adaptar para estas emergencias, es decir, no estaban ni siquiera constituidas para estos transportes aéreos, sino que eran adaptables a estos transportes aéreos. Eso me lleva a otra pregunta, ¿y Aeronáutica Civil? ¿Quién daba los permisos para que esos helicópteros rindieran o dieran ese servicio? Bueno, lo que pasa es que, como le mencioné anteriormente, cuando nosotros llegamos al Ministerio de Salud, nos encontramos con un departamento de proyectos especiales que había sido específicamente creado para diseñar este tipo de contratos a la medida. Contratos que no tenían realmente ningún tipo de garantía para la institución. Contratos como el que acabamos de mencionar, de Angel Wing, en donde era una empresa que no contaba con el equipo, no contaba con realmente la experiencia en ese sentido, arrendaba los helicópteros y no le daba ni le brindaba realmente una garantía al Ministerio de Salud de poder el día de mañana reclamar, porque si nosotros queremos reclamar contra Angel Wing una lesión, no vamos a encontrar que solamente tenemos el pacto social, porque no tienen equipo, no tienen bienes, no tienen nada que nosotros vamos a ir en contra de ellos. O sea, habían sobrecostos, correcto, posibles sobrecostos. Hay sobrecostos. Empresas, ustedes han llegado a esa conclusión porque existe, me imagino, previamente una auditoría forense, correcto, ¿verdad? No contabas con las aeronaves,
y no cumplieron con el servicio, licenciado. Estas son las investigaciones y las denuncias a las cuales ustedes obviamente han puesto al frente del Ministerio Público. Inclusive hay certificación de aeronáutica donde no hay vuelos. ¿Cuánto asciende la lesión o posible lesión patrimonial al Estado? Bueno, en el caso de Angel Wings Life Team, estamos hablando de contrato por 6 millones de dólares. En el caso de KEIDEX estamos hablando de un contrato por 1.8 millones de dólares. En el caso de Agroganadera San Pedro estamos hablando de un contrato a 6 años en el cual, insisto, no se evidencia la necesidad de irse a un contrato por 6 años, es decir, un contrato que se firma en el 2013 hasta el 2018, ¿verdad? Sin ninguna justificación, sin proyecciones de que efectivamente cuáles iban a ser las necesidades para el 2016, por ejemplo, de cremas nutritivas, de estas cremas. Entonces estamos hablando de lesiones patrimoniales importantes en estos 3 contratos y teniendo nuestro por supuesto ministerio, que es importante, licenciado, presupuestos limitados. Imagínese usted esta cantidad de dinero. Yo me quedo sorprendida porque ¿a dónde fue a parar tanto dinero? El dinero de su bolsillo, del suyo, del mío y el de todos los ciudadanos. ¿Hacia dónde? Ahora me pregunto yo, ¿de cuántos niños o pacientes estamos hablando que se alimentaron con estos productos no supervisados? Bueno, ese es uno de los temas que tenemos dudas, como le decía, no hay una proyección, o sea, hacer una contratación a 6 años es demasiado tiempo, cuando no hay proyecciones, en el expediente realmente no hay proyecciones de cuánto iba a ser la población meta alcanzada, ni las variables necesarias para esto. Licenciado Paolo, ¿qué vamos a hacer para garantizar que esto no quede en la impunidad? Bueno, realmente las acciones penales que estamos poniendo con recurrencia, porque hay muchas otras investigaciones que estamos realizando, son casualmente dirigidas a eso. Primero que nada, a combatir la impunidad de aquellos exfuncionarios y aquellas empresas que se solidarizaron con estos exfuncionarios para hurtar del erario público y de los fondos de todos los panameños estas cantidades bastante considerables de dinero. Nosotros por esa parte hemos hecho todos los estudios y seguimos haciendo los estudios y las auditorías forenses para poder ir al Ministerio Público y denunciar de manera formal todo este tipo de peculados que se han realizado directamente. Como medida de prevención para que estas situaciones no se den, casualmente, aquella dirección de contrataciones públicas, de contrataciones y proyectos que había en el MINSA, técnicamente no funciona. Licenciado, para concluir, porque como ustedes saben el tiempo es muy breve, ¿qué mensaje manda la actual administración? Tenemos entendido que la denuncia que presentan contra el señor Javier Díaz, sobrino del hoy actual doctor Temi Díaz, ministro consejero, ¿cuál es el mensaje que manda la actual administración? Bueno, desde que el ministro Francisco Javier Terriente asume el cargo de ministro de Salud, fue claro en señalarnos que nosotros tenemos que mantener una conducta prístina y una conducta de cara a que las actividades y los fondos del Ministerio de Salud tienen que ser dirigidos a la salud del panameño, tienen que estar sustentados y tienen que ir como norte para beneficiar a todo y cada uno de los panameños. No podemos realizar contrataciones que estén sujetas al escrutinio por pensar que lo estamos haciendo a la usanza anterior. Todas las contrataciones que se están haciendo en la actualidad se hacen con los controles y las participaciones que se tienen que hacer. Muy bien, agradecida por esta entrevista. Gracias. Y pues ya lo saben, queridos televidentes, caiga quien caiga, cero justicia selectiva.